Presentes. Estamos aquí nuevamente en día jueves, en la minga de los jueves del Liceo Galvarino Riveros, que como ya se acostumbra y como ha venido siendo nuestra práctica de las últimas semanas, la transmitimos también en conjunto con Castro Municipio TV, que nos proyecta hacia los hogares de Castro. Hoy estamos con una invitada que viene a conversarnos acerca de la temática de género, con doña Lucha Venegas, pero la presentación en este caso la hará Coté Cortés, nuestra colega diferencial del liceo. Adelante, Coté, por favor. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos. Me siento muy privilegiada por presentar a nuestra invitada de hoy, Lucha Venegas, y parto así. Lucha Venegas, sobreviviente al Sename, defensora de derechos humanos y filósofa transfeminista, licenciada en Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, con diploma de postítulo Niñez y Políticas Públicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, diplomado en intervenciones socioeducativas de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, Escuela de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, y diplomada en Género, Memoria y Sexualidad por el Centro de Estudios de Género y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Chile. En su experiencia profesional destaca como educadora, coordinadora de programas educativos en varias regiones del país, organizadora en diversas actividades de sensibilización y formativas con actores públicos y privados de instituciones, organizaciones y grupos de jóvenes dentro y fuera del país. Actualmente se desempeña en la Amnistía Internacional como coordinadora de Educación en Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Está a cargo del Programa Formativo Nacional en Sexualidad, Género, Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Actualmente también es parte del equipo de docentes de ciclos consultores en materia de juventud, identidades, género y diversidad sexual. Trabaja con diversas agrupaciones feministas y disidentes sexuales y en múltiples territorios del país. Bienvenida, Lucha. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros hoy en la Minga de los Jueves. Hola, gracias a ustedes por la invitación, también felicitarles por la iniciativa de esta Minga de los Jueves, que han visto la agenda que han ido teniendo durante este año y la verdad es que es bastante contundente, bastante amplia, bien rica, integral, desbordada en estupendos sentidos, porque han tenido diálogos con muchísimas personas, con muchísimas disciplinas, desde muchísimas regiones, desde el hacer y desde el existir, así que maravilloso también estar en esta estela de invitados que han estado teniendo y ser parte también de estos diálogos. Eso, para saludarles entonces, y bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a todos. Gracias, gracias Lucha, gracias Coté también por las palabras de presentación. La idea, Lucha, es que yo creo que nos presentes un poco de tu visión del panorama que tú tienes respecto del tema, de la temática de género y probablemente de verla cómo se ve en el Chile actual, cómo se ve en tiempos de pandemia, para introducir un poco la conversación. Perfecto. Sí, a ver, tendríamos que partir reconociendo primero que las discusiones y las problemáticas de género son una cuestión fundamental hace bastante tiempo en nuestra cultura, en nuestra sociedad y también en la política pública. Hace muchísimo tiempo que se debiese estar trabajando con enfoques transversales en la política pública que son obligatorios y requeridos, que serían el enfoque de género, el enfoque de derechos, por ejemplo, a lo menos. Eso está en todos los ámbitos de la política pública y asimismo también la problemática de género nos hace referencia a la violencia
de género. La violencia de género no solamente en la familia, ¿cierto? Que es como está tipificado incluso por la ley de violencia intrafamiliar, sino que también el género pensándolo en que los propios establecimientos educacionales, públicos y privados, debiesen contar con un programa de educación sexual, afectividad y género obligatorio para enseñanza media, y programas de educación en derechos humanos y programas de no discriminación de manera transversal en los colegios, ya sea para evitar el bullying, ¿cierto? Que tenemos ahí la ley de violencia escolar para evitar todo tipo de discriminaciones. En fin, el género, el género se nos relaciona desde de distintos ámbitos, incluyendo nuestras identidades de género. Ahí para ampliar también un poco las discusiones, tendríamos que también poner sobre la mesa que actualmente las universidades del país están entregando profesionales deficientes para poder abordar no solamente los programas obligatorios en educación y en salud, por ejemplo, los programas que tienen que ver con políticas de género, políticas de igualdad, políticas de no discriminación y políticas de diversidad sexual. Sin embargo, estos profesionales entregados por las universidades desgraciadamente vienen con serias deficiencias y falencias, no solamente en términos de conocimiento, sino que también en términos de manejar metodologías para poder trabajar esto en los distintos ámbitos, ya sea en el aula escolar, ya sea en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito del trabajo social o de la psicología. Y por tanto, estos profesionales, además de carecer de estos conocimientos y de no poder tener las herramientas y los conocimientos para poder implementar los distintos programas a nivel nacional en los distintos ámbitos de la sociedad, también desconocen estos profesionales cuáles son sus obligaciones legales como garantes de derecho en el ámbito de la educación. En la educación nosotras no hacemos favores, en la educación nosotras debemos cumplir con obligaciones legales que se relacionan con el ámbito de los derechos humanos, es decir, resguardar los derechos humanos en nuestros establecimientos educacionales, garantizar los derechos humanos para todas las personas independientemente de su identidad de género. Pensemos que hasta hace poco se pensaba que por el solo hecho de ser mujeres no se debía tener derechos humanos a la educación, derechos humanos a votar, derechos humanos a opinar. Las mujeres han dado larga y amplia batalla junto a los movimientos feministas para emanciparse de la situación de infancia. ¿Qué quiere decir infancia? Infancia quiere decir sin derecho a voz. Infancia quiere decir que son otras personas las que te narran. Infancia, para que nos hagamos una idea, tienen que pensarlo siempre como los infantes de marina o los infantes del ejército. Los infantes, como estructura, deben recibir órdenes, obedecer y no cuestionar. Así se criaba también a las mujeres. Por eso también se decía que las mujeres estaban históricamente en una situación de infancia, ya que no podían ejercer el derecho a la palabra, no podían narrarse en primera persona, y eran otros grupos de hombres privilegiados quienes narraban a las mujeres. También ahí las mujeres desde el género han dado justamente una larga batalla para emanciparse de esta situación que parece biológica, ¿cierto? Cuando hablamos de infancia pensamos en una situación que pareciese ser de biología, pero en realidad la infancia es cualquier cosa menos biología, es una condición sociocultural política que hace casi inviable que las personas en situación de infancia puedan pronunciarse en primera persona. Entonces de ahí que una de las definiciones de feminismo, de hecho, planteada por la profesora y filósofa chilena Alejandra Castillo, vaya a ser la toma de la palabra, el feminismo como la toma de la palabra, y que ya no sean otros quienes narren a las mujeres, sino que sean las mujeres las que se narran en voz propia. Antiguamente ahí había un libro muy importante para las teorías feministas contemporáneas, lo escribió una teórica feminista india, Gayatri Spivak, y el título de la obra lleva por nombre una pregunta: ¿puede hablar el sujeto subalterno? Las mujeres históricamente han estado sometidas a un sujeto subalterno, donde no solamente se les ha negado los derechos humanos, sino que también han sido otros particularmente quienes han narrado la vida de las mujeres. Entonces estamos en un contexto histórico gracias a las mujeres por un lado y los movimientos feministas, pero también tenemos que, ya que estamos con la comunidad escolar, también tenemos que pensar que la minoría de edad no es una situación biológica, sino que la minoría de edad también es una situación sociopolítica comúnmente de subyugación, así como la infancia
Y cuando hablamos de minoría de edad, estamos hablando comúnmente que son otras personas las que toman decisiones por ti. Ahí también las mujeres han estado hasta no sé muchos años en la situación de minoría de edad, donde eran propiedad de la familia, pasaban de las manos del padre a las manos del esposo, y no había una situación en el mundo histórica donde las mujeres no se pensaran al interior de la familia. Fue gracias a los movimientos de mujeres y feministas a través de la lucha del derecho al divorcio, donde se permitió y existió casi por primera vez en la historia de la humanidad, donde las mujeres podían imaginarse fuera de esta situación familiar, ya no como hija, ya no como madre o esposa, sino que como mujer independientemente de todo eso otro. Entonces también las mujeres han dado una larga lucha para emanciparse de la minoría de edad, y donde ya no sean otros quienes tomen decisiones por ti y o tus bienes, sino que sean las propias mujeres las que toman decisiones por ellas y sobre su cuerpo y sobre sus bienes, en el caso de que los hubiera. Entonces ahí llego justamente también a la situación de los jóvenes actualmente, de este milenio con quienes estamos trabajando, ustedes particularmente, ¿cierto? Miembros de una comunidad escolar donde la mayoría de las personas son personas menores de 18 años, son además personas que están sometidas a esta infancia y a esta minoría de edad, y es muy importante emancipar a las nuevas generaciones de la infancia y de la minoría de edad para que puedan ejercer sus derechos humanos a opinar, a participar, a proponer y a ser consideradas en todo lo que les afecta. Son las actuales generaciones de este milenio, menores de edad, sometidos a la infancia, donde son otros quienes hablan por ellos, son otros quienes toman decisiones por ellos, quienes sin permiso y sin derecho a voto nos han dado esta histórica posibilidad de estar acá en este momento a nivel nacional, repensándonos, reimaginándonos, reconstruyéndonos, y eso ha sido sin permiso, eso ha sido sin derecho a voto. Es así de radical lo que les estoy contando. Las mujeres también lo hicieron de esta manera, sin permiso, sin derechos, para conseguir algo básico que llamamos derechos humanos. Entonces ahí lo quiero ligar con que en las propias escuelas también debemos estar garantizando algunos programas obligatorios, ya que ustedes son en el establecimiento educacional, esto no es voluntariado, ¿cierto? Es un trabajo, es con un pago, y el pago implica también conllevar una serie de obligaciones como garante de derecho en el ámbito escolar. Entonces les voy a hacer un paneo rápido por algunas de estas obligaciones legales que tienen ustedes como garante de derecho, así como los derechos que tienen les estudiantes. ¿Por qué razón? Porque, como les decía al inicio, por desgracia las universidades están entregando profesionales deficientes que no conocen conocimientos de sexualidades, género, diversidades, y menos conocen sus obligaciones legales como garante de derecho, y esto conlleva que a las actuales generaciones de este milenio no se les esté educando en sus derechos humanos, no se les esté informando cuáles son los servicios de salud sexual y reproductiva garantizados, no se les esté garantizando los programas de educación sexual, pero también de afectividad y también de género, como lo plantea justamente la propia política pública. Y eso pensemos que actualmente también se está discutiendo y se va a seguir discutiendo el proyecto de ley de educación sexual integral, que garantiza el acceso, garantiza el acceso al derecho a información y a recibir educación integral desde la tierna niñez, y también va a garantizar y por tanto obligar que las universidades modifiquen sus currículums académicos para entregar profesionales idóneos, capacitados, con conocimientos, con metodología y en el manejo de sus obligaciones legales como garantes de derechos humanos en el ámbito de la educación. Entonces, rápidamente, y con esto voy a terminar con estos insumos que voy a poner sobre la mesa, algunas cuestiones que tienen que ver con la legalidad vigente y los derechos vigentes en el ámbito de la educación, y con esto abrimos entonces el diálogo. Voy a entonces a proyectar acá. Y me gustaría partir con, a ver, presentar. Me gustaría partir con algunas normativas vigentes que promueven los derechos humanos relacionados con el género, con la sexualidad, y nos vamos a encontrar primero con la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, más conocida como ley Zamudio. Por desgracia, esta ley está basada en un caso que tiene que ver con asesinatos, con sangre y con horror, de ahí que lleva el nombre Zamudio de la persona asesinada en el espacio público, porque es en el espacio público donde se dice que nosotras tampoco debiésemos existir, las travestis, las trans, las diversidades sexuales. No es casual justamente que nos maten, que nos discriminen y que nos peguen. Entonces de ahí que esta ley venga a castigar las discriminaciones arbitrarias, incluida por edad.
Ojo, la niñez también tiene derechos humanos, no por ser niñez dejan de tener derechos humanos. Yo les se señalaba al inicio que yo soy sobreviviente al Sename, crecí desde guagua en internados del Sename hasta que entré a la universidad y veía cómo se nos trataba, que no teníamos derechos humanos por ser niñas fiscales, por no tener familia, pero se tenga o no se tenga familia, todas las personas tienen derechos humanos o el tipo de familia que tenga. ¿Ya? Entonces, esta ley es muy importante porque viene a castigar los actos discriminatorios, arbitrarios. De hecho, actualmente, hace unas semanas atrás, fue castigado un liceo particular y religioso porque se negó a cumplir la legalidad vigente, a tratar a la persona, en un caso en Copiapó, a un chique trans de 13 años por su nombre social, que se identificara con la ropa que él quisiera y también que ocupara el baño. Y obligó al colegio también a capacitar a todos los docentes para que estén en conocimiento de estas problemáticas base, pero también para que puedan conocer sus obligaciones legales como garantes de derechos y entender que, aunque sea el liceo privado y religioso, no son repúblicas independientes. Deben respetar los derechos humanos consagrados y eso da lo mismo si son privados o son religiosos. Todas las personas en cualquier lugar tienen estos derechos humanos y no los pierden por entrar a un colegio privado o religioso. Incluida la ley castiga la discriminación, si se fijan, al final porque te discriminen por apariencia personal. De hecho, el caso que les cuento en Copiapó, la ley, el juez tomó en cuenta esta ley, tomó en cuenta también, vamos a ver alguna, bueno, aquí está la ley de inclusión escolar, que me interesa sobre todo señalarle ahí lo que les explicité ahí abajo, que esta ley en su artículo primero establece que el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Es decir, la propia ley de inclusión escolar establece que el establecimiento educacional debe facilitar el acceso, debe facilitar los derechos humanos en la educación, debe facilitar un ambiente protegido, sin discriminación, sin coacción, y muchas veces, por desgracia, los establecimientos educacionales continúan siendo verdaderas policías de género, donde a las estudiantes y a los estudiantes se les fiscaliza si parecen o no varones, si parecen o no parecen damas, si cumplen o no con los estereotipos de género que establecen muchas veces los propios colegios de lo que debe ser un varón, 2 puntos, y lo que debe ser una dama, 2 puntos. Y que no quepa en esos estereotipos de género comúnmente vive sanciones, comúnmente es hostigada. Entonces, a través de esas prácticas del milenio pasado que seguramente nosotros sufrimos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia siendo estudiantes de primaria y secundaria, hoy día todavía se sigue repitiendo. Hoy día continúan usando las palabras de la profesora y teórica argentina Valeria Flores, las niñas están sufriendo procesos de feminización obligatoria en los establecimientos educacionales y los varones están sufriendo procesos de masculinización obligatoria en los establecimientos educacionales. Si ustedes se preguntan, o yo les preguntara, ¿tuvieron compañeras travestis en su escuela en básica? ¿Tuvieron profesoras travestis o trans en su enseñanza media? ¿Tuvieron profesoras en la universidad de esta naturaleza? Comúnmente la respuesta es no, y eso no es casual, porque no hay espacio, no hay cabida, incluso en la política narrativa de los establecimientos educacionales que narran y definen que esto es solamente para hombres y para mujeres y que no quepa ahí, no tiene lugar en ese espacio. Entonces no es casual que los colegios sean un lugar que históricamente hayan expulsado a la diversidad, y hoy día justamente gracias a esta ley los colegios deben reformarse y evitar estas imposiciones genéricas y más bien, independientemente de la identidad que tenga la persona, garantizarle el derecho a la educación, al buen trato, fundamental. El buen trato va a ser transversal en todas estas políticas, independientemente si sepa que es hombre, mujer u otra identidad, mi obligación es garantizar el buen trato y el acceso a la educación en todas sus dimensiones. ¿Ya? Entonces los colegios deben entender y propender a esto, y si no, recordemos que está la ley de antidiscriminación que castiga las discriminaciones arbitrarias, ya sea incluso por apariencia personal, como se fijan casi al final del delineado. Y también, esto se me demora un poquito, también tenemos la ley 20.418, a esta ley está asociada el programa de educación sexual, afectividad y de género. Esta ley es de salud, pero a esta ley, justamente hasta el día de hoy, eso va a modificarse en un tiempo más, hasta el día de hoy a esta ley de acceso a la información está ligada al programa de educación sexual, afectividad y género para enseñanza media. También tenemos la ley 20.911 de formación ciudadana, donde la idea que establece esta ley va a ser promover el conocimiento, la comprensión y el compromiso de los estudiantes con
los derechos humanos. Es decir, los establecimientos educacionales deben tener programas de educación y formación en educación en derechos humanos, porque justamente van a poder abordar todas estas dimensiones y como la propia ley lo establece, esto debe estar promoviéndose en los establecimientos educacionales. Y ahí también tenemos un vacío formativo para a las generaciones de profesorado que no se les entregan los conocimientos para que puedan manejar estos programas y garantizar la comprensión fundamental que tiene que ver con los derechos humanos. También la ley, obviamente la 20.536 sobre violencia escolar, y esta ley también debe propiciar un clima como está ahí, debe propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar, incluido por motivos de género. Y también nos vamos a encontrar con las orientaciones para el diseño de implementación del programa de educación sexual, afectividad y género, y me parecía muy importante relevarles que no solamente está ligado a la ley 20.418 que vimos hace unas 2 láminas atrás, sino que también este primer delineado que les dejé acá, que establece la propia ley, estas propias orientaciones asociadas a la ley 20.418 que señala que somos los adultos quienes debemos aprender, empatizar y relacionarnos con la juventud, con los niños y niñas. Es decir, no tenemos por qué saberlo todo, no tenemos por qué manejar todos los conocimientos de manera acabada. Eso nunca va a ser tal. Cuando creamos que hemos llegado a los límites del conocimiento, se lo digo como filósofa, se va a abrir otra vez el universo y van a quedar en un abismo. Entonces, lo importante acá es justamente aprender también de las nuevas juventudes, como establece el propio programa, aprender de las nuevas generaciones, dejarse enseñar. Y ahí también van a estar no solamente promoviendo el buen trato y los derechos humanos a ser escuchadas y opinar de los jóvenes, sino que también eso va a ser desangustiante para ustedes y también van a desarticular el adultocentrismo tan presente en la educación, donde supuestamente es una persona la que habla y sabe, y las demás deben estar en silencio y absorbiendo los conocimientos. Así que con esto también, la propia, como ya ven, el propio programa de educación sexual, afectividad y género establece que ustedes deben aprender también de las nuevas generaciones. Y nada más bonito que eso, porque además de desbaratar el adultocentrismo, desangustia y podemos democratizar la educación, democratizar los medios de producción del conocimiento, democratizar incluso los medios de producción de la sexualidad para construir sexualidades más hermosas, más placenteras, no violentas y que puedan garantizar el buen trato en todas sus dimensiones. Y también para ir cerrando, están las orientaciones, y estas son también para los colegios, son normativas vigentes, las orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales en el sistema educativo chileno. Fue justamente estas orientaciones que son del Ministerio de Educación, a la cual también la Corte de Apelaciones de Copiapó apeló a estas orientaciones para imponer al colegio capacitación formal al profesorado para garantizar todos estos programas que hemos visto, pero también estas orientaciones las usó la propia Corte también para garantizar que la persona fuera llamada por su nombre social. Independiente del nombre legal y registral, debe contarse con el buen trato a través de garantizar el nombre social de la persona. Estamos hablando de buen trato, no de favores. Estamos hablando de obligaciones y no de si me parece o no. Así como hay personas que todavía ponen en cuestión los derechos de las mujeres, hay quienes se atreven todavía a poner en cuestión los derechos de la niñez. Son personas, son seres humanos, tienen derechos intrínsecamente y por tanto deben tener derecho humano a la opinión, a manifestar su voz. Y si no basta con estas orientaciones, vamos también a nombrar la circular 768 de la Superintendencia de Educación de Inclusión de Niñez Trans en el ámbito de la educación, donde se garantiza el derecho a recibir educación que ofrezca oportunidades al estudiante independientemente de su identidad de género. Si el colegio, si en el colegio en sus manuales o reglamentos tiene hombres y mujeres, pues es una oportunidad rica para adecuar su reglamento escolar a la normativa de derechos humanos vigente, y esto debe ser con participación de las nuevas generaciones. Recordemos que la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que acaba de cumplir 30 años en Chile, establece el derecho a la opinión y la participación de las personas menores de edad y que sus propuestas sean consideradas en el proceso. De hecho, esto puede servir incluso para la propia Convención Constituyente. ¿Cómo garantizamos el derecho humano a la participación de todas las generaciones de este milenio que han empezado este proceso político-cultural, que nos han dado esta oportunidad histórica de estarnos reimaginando para construir un mundo más habitable para todas las personas y por tanto garantizar estos derechos humanos a que puedan opinar,
participar y proponer, porque decidir por las personas de este milenio, sin estas personas participando, es como tomar decisiones sobre las mujeres sin las mujeres, y eso es vulneración de derechos humanos. Decidir por las actuales generaciones sin considerarlas es como tomar decisiones por los pueblos indígenas sin los pueblos indígenas. Decidir y tomar decisiones por las personas de este milenio y excluirlas del proceso constituyente no solamente es una vulneración de derechos humanos, sino que también la podemos considerar una traición política que no debiésemos permitir por ningún motivo, ya que son ambos milenios, todas estas generaciones las que debemos en conjunto hacer los esfuerzos para construir un mundo más habitable. Recordemos, y con esto cierro, recordemos que se está acabando la vida para la especie humana en el planeta. Hay crisis de agua, se va a haber crisis alimentaria, hay problemas concretos y reales para nuestra especie, pero también de las otras especies que nos estamos, por desgracia, cargando. Entonces, estamos en un momento histórico no solamente de cambio constitucional, sino que de cambio climático, donde gracias al feminismo también se ha venido a remecer la estructura tan institucionalizada del abuso sexual infantil y el acoso sexual en los establecimientos educacionales, gracias a los estudiantes, ¿cierto? Que después, como efecto dominó, se tomaron las universidades y así la sociedad. Y también, para cerrar, entonces también es súper importante que estas leyes tienen una razón de ser. Actualmente acaba de salir el último estudio de abuso sexual infantil en pandemia, realizado por la Policía de Investigaciones, y por desgracia viene nuevamente a reafirmar y a señalar que es en la familia propia donde la niñez está sufriendo abusos sexuales infantiles y violaciones, y también, por desgracia, las niñas, embarazos forzados. Y por tanto es muy relevante considerar que todos estos programas que le he señalado, que son una muestra, deben estar garantizados justamente porque la niñez y la juventud están en una situación de precarización social, sexual y cultural, y el acceso a información y educación no solamente les puede salvar la vida, sino que puede detener situaciones abusivas que estén ocurriendo en este momento. Cierro con un ejemplo. En una comuna un poco más al norte me tocó acompañar un proceso de formación de estudiantes para que se formaran como educadores en todo esto y pudiesen facilitar también conocimiento a grupos de pares y profesorado. Y los estudiantes, una vez que accedieron a conocimiento y tomaron conciencia a través de las metodologías participativas que usamos, se dieron cuenta que varias estaban sufriendo acoso sexual por parte de un docente. Entonces es así de relevante e importante contar con estos programas que ya ven que son por ley, que son por norma, que deben estar garantizándose. ¿Por qué razón? Porque vamos a través de la educación y la información, garantizar una mejor cultura, garantizar un mejor trato, garantizar a través de la información también el manejo de mecanismos legales que yo puedo usar cuando me están ocurriendo ciertas situaciones problemáticas, abusivas, e incluso que tienen que ver con violencia sexual. Entonces, esto salva vidas, esto mejora las condiciones de existencia, y estamos en un momento de creatividad que tenemos que potenciar la creatividad y la imaginación política con ética transversal. Para que garanticemos el buen trato de manera transgeneracional para todas las personas, sean ancianas, sean guaguas, sean adultas, sean adolescentes. Hoy día estamos, insisto, en un momento histórico, y qué mejor momento para poder reimaginarnos, pero también conocer todo lo que existe, porque esto también fue gracias a generaciones que dieron la vida, y muchas veces con sangre, para poder contar con estos derechos tan básicos que ni siquiera todavía podemos garantizar en el ámbito escolar. Así que me gustaría dejar todos estos elementos sobre la mesa para también abrir el diálogo, un diálogo rico, crítico, con perspectivas. Así que ahora les escucho yo a ustedes. Gracias, Lucha, por la presentación. De sobre está decir que interesante, eh, compleja y creo que esperanzadora además por lo que mencionas, por el momento en el que vivimos. Tengo la impresión de que, como decías tú antes, casi siempre quien tiene el poder se ha tomado la voz del resto. Esto es en la historia humana, es algo cotidiano. Las comunidades indígenas en el tiempo de la llegada de los europeos, fueron ellos quienes hablaron por las comunidades, y en realidad da la impresión que casi siempre conquistas sociales que se han hecho de los obreros, de las mujeres, qué sé yo, han sido conquistas que han estado un poco al margen de la ley y que se han saltado la legalidad, por decirlo así. Y eso parece también que es interesante, porque el proceso que vivimos hoy no habría ocurrido si se hace dentro del margen de lo legal.
A ver, nosotros aquí la idea es que ustedes vayan pidiendo la palabra por el chat para hacerlo más ordenadamente, formulan su pregunta, su comentario y vamos interactuando, por favor. Así que los dejo invitados. Miguel tiene solicitada la palabra. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes. Hola, Lucha. A ver, cuando supe que ibas a ser nuestra invitada, varios como que nos pusimos a pensar en los temas que íbamos a tratar. Y a mí tú al comienzo hiciste un alcance respecto de lo diverso que ha sido nuestra agenda, ¿ya? Y de lo variada. Y justamente hace un par de días yo pensando en la diversidad, desde la perspectiva biológica o desde la perspectiva científica, lo que hace sustentable a nuestro planeta es la diversidad. Justamente es la diversidad y el respeto a cada una de las especies. Lo que hace al ser humano hoy en día más fuerte respecto de las enfermedades es la mezcla de las distintas etnias que pueblan nuestro planeta. Por lo tanto, la diversidad no puede ser algo malo. Nunca, o sea, desde la perspectiva biológica y científica, la diversidad siempre ha sido algo, ha sido un aporte en vez de de un ataque. La diversidad es un aporte. Pero como nuestro lenguaje es simplista, nosotros los catalogamos entre lo bueno y lo malo. Que una alumna que era la que te iba a presentar a ti, lo hablaba de la lógica binaria. Y sí, pues nuestro lenguaje está lleno de la lógica binaria y nos cuesta romper entre lo bueno y lo malo, lo feo, lo bonito, los cristianos, los ateos, ¿ya? Porque en el mundo de los cristianos, por ejemplo, ellos aceptan una diversidad. Sí, la diversidad de católicos, protestantes, o sea, es el mismo Dios con una diversidad en su interior. No hay diversidad en el mundo cristiano, ¿ya? No hay diversidad. Y en este país, respecto de lo que son las religiones, no hay diversidad tampoco. Hay matices distintos, nada más. Bueno, para mí la educación parte desde ahí, desde la diversidad. O sea, si no partimos aceptando la diversidad, no hay educación. Y desde ahí es mi pregunta. Esa fue como la introducción a la pregunta que te quería hacer. ¿Qué tan preparadas están las universidades hoy en día para generar desde ahora en adelante? No los que ya, porque tú hiciste alusión a los que están saliendo ahora, sino que desde ahora en adelante, profesionales que puedan vivir en este mundo en donde cada día nos hemos visto obligados, porque esa es la palabra, obligados a aceptar la diversidad, porque no la aceptamos, a la primera no la aceptamos. ¿Qué tan el mundo de la academia está preparada para generar profesionales que acepten la diversidad en el área de la educación, en el área de las ciencias, de la producción, en en todas las áreas que copa la universidad hoy en día? Eso es, por favor. Gracias. Gracias, Miguel, por las reflexiones iniciales y también por la pregunta. Me voy a afirmar de algunas consideraciones que tú señalaste, Miguel, y reforzar que efectivamente cuando hablamos de biología estamos hablando de diversidad. La diversidad no es solamente cultural, la diversidad no es solamente de género, la diversidad no es solamente sexual, la diversidad también es biológica. La biología que habitamos no puede ser sino diversa. Para allá apunta, ahí que hablemos de diversidad humana, de multiculturalidad, de diversidades de especies, en fin, estamos constituidos por una materia y por una biología que tiende naturalmente a la diversidad de especies, a la diversidad, en fin, ya, de todo lo que sabemos. De hecho, incluso le señalaba que a propósito de los propios programas y leyes se garantiza incluso que las personas intersexuales puedan también ser reconocidas, no como anormales, sino que como parte de la diversidad.
sexual biológicamente hablando, y una diversidad biológica cromosomática, una diversidad genética. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que la materia y la biología que habitamos, en la cual nos sostenemos y en la cual respiramos, es una memoria de diversidad y que va a seguir diversificándose. También tenemos que comprender que la diversidad también es histórica, no es de ahora, no es que ahora estemos enfrentando la diversidad de género y la diversidad de sexuales, sino que esta diversidad siempre ha estado en nuestra especie, y lo que pasa es que tal vez justamente afirmándonos de esta visión binaria del mundo y la visión binaria de la existencia, que vuelven esencialismos, estos binarismos, se estableció con la invasión y colonización occidental a estas tierras, ¿cierto? Con estas invasiones cristianas bastante barbáricas, porque llegaron a destruir los pueblos que existían, las culturas milenarias, mucho más que Occidente mismo, mucho más antiguas que Europa, con esos 2000 años. Pensemos acá en los pueblos milenarios, pensemos en los Selkman en la Patagonia de 1500 años, pensemos en los Cahuéscar, pensemos en los mapuches lafkenches, pensemos en los diaguitas, pensemos en todos los pueblos que acá habían. Acá esto no fue descubierto, esto fue invadido, fue saqueado y fue aniquilado, y a quien le interese la diversidad sexual en términos históricos también puede acudir a un trabajo que hizo el Museo de la Memoria y la Tolerancia de México, donde realizaron una cartografía con las identidades sexuales que habían previo a la invasión y colonización cristiana occidental de estas tierras. Y por ejemplo, en el propio pueblo mapuche pueden encontrar a las machigüeyes. Las machigüeyes eran las figuras que ocupaban roles muy importantes en la cultura mapuche, roles espirituales, roles también de roles políticos, incluso en la guerra. Y cuando analizamos, por ejemplo, y revisamos los archivos de los escribanos, que eran estas personas que acompañaban a los invasores, que andaban escribiendo todo lo que se encontraban, vemos que cuando se encuentran con las machigüeyes no podían entender nada cuando se encuentran con esta cultura mapuche, donde los propios escribanos señalan que las machigüeyes con las mujeres se comportan como hombres y con los hombres se comportan como mujeres, que son figuras aguerridas, que son figuras también políticas, y todas estas machigüeyes fueron aniquiladas de la existencia para imponer el binarismo hombre y mujer y la sexualidad destinada a la reproducción. Entonces tenemos que entender que tenemos una historia de masacre, una historia que ha atentado contra la diversidad para imponer una sola mirada y una única manera de vivir el mundo, y quien se salía de ahí era fuertemente castigado o castigada. Pensemos que la homosexualidad en Chile estaba castigada con cárcel hasta el año 99. Estamos hablando recién hace un par de décadas. O sea, acá hubo persecución política hasta no hace mucho. Por eso también que el Estado esté obligado a cumplir con estas obligaciones, y ahí me tomo de la pregunta que plantea Miguel, porque las universidades son Estado, las universidades públicas son universidades de Estado, deben cumplir con sus obligaciones de Estado, y parte de las obligaciones de Estado de las universidades es formar generaciones, educar generaciones de profesionales, en este caso de la educación, que manejen todos estos conocimientos, que estén preparados para poder implementar los programas de educación en derechos humanos, que estén preparados para poder implementar políticas de igualdad y no discriminación en los establecimientos educacionales, no solamente para los estudiantes, sino que también entre profesorado, parar también algunas prácticas discriminatorias que pueden haber entre compañeras y compañeros. También el profesorado debiese estar formándose en conocer sus obligaciones legales para tener estrategias de garantizar derechos en el aula, de garantizar el buen trato, ya no de impedir a mujeres que accedan a la educación porque vienen con un pantalón y que por eso deben ser entonces suspendidas o expulsadas, llamadas del apoderado. Imagínense esas energías de género que se invierten por imponer estos estereotipos. Entonces, por desgracia, Miguel, las universidades continúan en general entregando profesionales deficientes, pero también hay que solidarizar con estos profesionales porque son profesionales en riesgo. Es decir, el día de mañana, y ya está ocurriendo, yo les hablaba de un caso en Copiapó, pero ya está ocurriendo en muchos lugares, donde los profesionales de la educación están comenzando a ser demandados en la justicia por no garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes del Estado de Derecho, que se le llama también, y de los derechos humanos asociados en todos estos programas y normativas que les mostré. Entonces, de verdad que hay que solidarizar con el profesorado porque también está en riesgo, pero también para darle algo de esperanza,
Yo trabajo en varias universidades y en varias ya hay la Universidad de Magallanes, y le hago un reconocimiento público a la Universidad de Magallanes, que desde la zona más austral del planeta, aislada, bajo 0 grados, ha empezado a cambiar sus currículums académicos para entregar profesionales con los conocimientos que acá estamos conversando, que manejen sus obligaciones legales, que cuenten con estrategias para generar un buen trato al interior de la comunidad escolar, que se garantice el derecho a la participación y a la opinión de las chicas. Recordemos que no se pueden hoy día cambiar los manuales y los reglamentos sin la participación del estudiantado, que son la mayoría en el colegio. Por eso es tan importante la democratización de la escuela, el garantizar derechos. Yo sé que a veces puede ser un poco complejo porque nosotras venimos de generaciones del milenio pasado, que fuimos educadas por personas que tuvieron una educación casi del siglo XIX, y que los derechos humanos los tenemos asociados a una cultura negativa, nefasta y criminal asociada a la dictadura militar, donde los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de crimen, estamos hablando de tortura, estamos hablando de desapariciones forzadas, todas cosas muy crueles, todas cosas que no se debiesen por ningún motivo olvidar, y según yo ni tampoco perdonar, y por tanto es muy relevante hacer memoria, pero también generar una experiencia rica en derechos humanos que no esté sometida a lo negativo, a lo malo, a las vulneraciones y violaciones, sino que sea una memoria y una cultura rica en términos prácticos hoy día. Y ahí tenemos un desafío. Si somos capaces como profesionales de la educación, como personas humanas, como personas del día a día, de por lo menos construir y garantizar y fortalecer a una generación de este milenio que tenga esta experiencia positiva, créanme que nos van a arrastrar como lo están haciendo. Actualmente nos van a arrastrar a esta generación sin permiso y sin sus derechos, nos van a arrastrar al buen trato, nos debiesen arrastrar a cambiar la cultura, y por eso es tan importante que lo hagamos en conjunto y por ningún motivo les excluyamos de toda esta participación. Espero, Miguel, no haber sido tan pesimista, sino que haber dado alguna esperanza, pero por eso es tan importante que ustedes se desafíen a ustedes mismos, adquieran más conocimiento. Esto no va a pasar porque llegue un gobierno central a realizarlo, va a pasar por personas como ustedes, autónomas, con compromiso y ética, que van a formarse, van a buscar las maneras, y también créanme que hay muchas personas trabajando en muchos lugares del país, en este caso para que universidades asuman sus obligaciones, los desafíos del nuevo milenio, y cambien no solamente sus políticas, que ya lo están haciendo, sino que también sus currículums académicos. Eso, Miguel. Gracias, gracias. Gracias, Miguel, por el comentario y la pregunta. Sí, yo recordaba que yo soy estudiante del liceo donde trabajo. Y durante los años que fui estudiante, y probablemente durante varios de los primeros años que trabajé, uno no veía más identidades que hombres y mujeres, y probablemente la escuela y otras instituciones habían hecho bien su trabajo de reprimir las otras identidades, supongo yo. Hace pocos años atrás, 4 o 5 años atrás, hubo revuelo, por decirlo en forma sencilla, hubo revuelo por la sanción verbal que se le aplicó a un par de chicas que estaban tomadas de la mano en el recreo, digamos, y se generó revuelo a partir de ahí. Creo que hay una dificultad grande que tiene que ver con nosotros y nosotras, las personas que estamos en los colegios y que pasamos por la universidad hace 20 años o 30 años o 15 años, porque estos temas son para nosotros de alguna forma nuevos, y evidentemente hay herramientas que uno tiene que irse las haciendo en el camino, y hay reflexiones que uno tiene que irse haciéndolas en el camino, pero también ahí hay una complejidad, digamos. Yo creo que el cambio que se ha ido dando en el tiempo ha sido muy interesante, pero una dificultad que tienen los colegios es esto, la poca formación que hemos tenido los profesores que hemos pasado hace 10 o 15 o 20 años por la universidad. Coté, te dejo la palabra a ti mejor. Adelante. Yo quería preguntarte, Lucha, nosotros como, como docentes, ¿cómo podemos acompañar a las estudiantes que estén pasando por procesos de transición cuando no se sientan identificados con el género que tienen, con el que nacieron? Sí, gracias, Joté, por la pregunta. Yo no les voy a dar recetas mágicas ya, porque
no es la idea, pero sí tal vez entregar algunos elementos para no inventar la rueda y que pueden servir como estrategia que ya está comprobada, no solamente en la política pública a través de sus obligaciones legales, sino que también a través de la práctica. Porque también es importante decirlo que no solo basta con leyes, no basta con generar nuevas y mejores leyes, que también lo que se requiere hoy día urgentemente son cambios culturales. Por más, yo les mostré una gran cantidad de leyes, les podría seguir presentando una gran cantidad de leyes. De hecho, por ejemplo, Coté, voy a presentarte una para aferrarme a ella en la, en la respuesta, que es, un segundito, la ley de identidad de género, que esto nos va a entregar, Coté, algunas luces, esta ley, para... Uy, un segundito. Nos va a entregar algunas luces con respecto a cómo hacerlo cuando nos encontramos con personas en transición, en este caso estudiantes, pero también puede ser que el día de mañana tal vez alguna colega o algún colega vuestro empiece alguna transición, porque esto es independientemente del ciclo vital, ¿ya? Esto no hay un momento correcto para iniciar transiciones, estas cuestiones no tienen una norma temporal, esto depende del caso a caso de cada persona. Y en este caso, si se fijan, la propia ley de identidad de género ya vigente desde el año 2018, que esta ley además la aprobó y la firmó el actual gobierno de derecha. Así que, ojo, estas cuestiones no son de izquierda o de derecha, estamos hablando de que son transversales a la dignidad humana, independientemente del gobierno de turno que tengamos. Y en este caso, la propia ley, entonces, ahí nos señala algunas cosas, Cote. Por ejemplo, permitir que las personas trans mayores de 14 años y solteras cambien su nombre y su sexo legal a través de un trámite ágil. Eso es fuera del colegio, y ya también hay casos que la Corte Suprema ha permitido que este derecho sea ejercido también por personas menores de 14 años, porque la ley hizo una diferencia que se espera mejorar en las reformas. También la ley entonces contriña que se generen cambios en las políticas de escuelas, liceos, instituciones públicas y privadas. Recuerdo que las instituciones privadas no están al margen de la ley y ni tampoco son repúblicas independientes para no garantizar la legalidad vigente y los derechos humanos, y por tanto el cambio de las políticas de los colegios entonces debiesen contar ya, Coté, y si no lo tienen, elaborar los protocolos para eso. Si no los tienen, les puedo compartir un montón de protocolos que ya existen en universidades y en establecimientos educacionales, donde se garantice, por ejemplo, el nombre social a las personas trans, es decir, hacer llamadas por el nombre que eligen y por el artículo gramatical con el cual se identifican. Ya puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser fluido, puede ser neutro, puede ser inclusive, ¿de cierto? Con el todes, etc. También a que los establecimientos puedan generar cambios curriculares en el sistema educativo para poder incluir y garantizar el abordaje a estas problemáticas y dimensiones de la realidad. Entonces, ahí hay maneras concretas para poder, por ejemplo, apoyar en términos institucionales a los estudiantes, que entiendan que estos son sus derechos humanos, que entiendan que esto no es un mero favor de la profe Coté que me tiene buena, sino que estamos hablando de una política que debe ser institucionalizada y debiese ser con participación de los jóvenes. Y de hecho les voy a mostrar brevemente unas orientaciones técnicas. Estos son, eso sí, para el ámbito de la salud, porque obviamente estamos hablando acá en el ámbito de género, en el ámbito de la educación, pero esto también es para toda dimensión de la realidad. Y por ejemplo, las orientaciones técnicas para los centros de salud del Ministerio de Salud, y realizaron estas orientaciones técnicas para actualizar o elaborar, que eso también les llega a ustedes, actualizar si es que lo tienen, o elaborar si es que no lo tienen, el protocolo de registro para personas trans, en este caso en el marco de la circular 21, que esta circular 21 del MinSal establece el buen trato con enfoque de género a las personas de la diversidad sexual, y establece, por ejemplo, varias cosas. En este caso, el objetivo general de esas orientaciones técnicas, que la cual les puede servir, son disminuir las inequidades, brechas y barreras en la atención de salud a las personas trans. Ustedes le pueden cambiar salud por educación,
específicamente los ámbitos de trato y registro. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de trato, es decir, buen trato, y registro, es decir, que los propios archivos, los instrumentos consideren, y si no lo hacen, lo modifiquen, porque en realidad es poner una columna más, nombre social, por ejemplo. Tampoco estamos hablando de una gran revolución, estamos hablando de buen trato, como lo plantean las orientaciones técnicas de Estado, y a través justamente de esto se busca que las leyes y los tratados que resguardan el derecho a la atención digna, de calidad equitativa y sin discriminación se garanticen. Y los objetivos específicos de estas orientaciones estatales son identificar en los registros de atención, en este caso escolares, a personas trans que se atienden o que van a los centros de educación, y si se fijan, las propias normativas del Estado establecen que tanto en los registros digitales como en los no digitales. También promover atenciones centradas en el trato digno y no discriminatorio. Eso es súper importante para todas las dimensiones del Estado. Trato digno y no discriminatorio, aunque el colegio establezca que no pueden haber personas trans, sino que solamente hombres y mujeres. Ya sabemos que eso ya está desactualizado, incumple la normativa vigente y también vulnera derechos humanos, y por tanto son argumentos más que suficientes para modificar esos instrumentos. Recuerden que el caso que les presentaba de Copiapó, el tribunal obligó, porque los tribunales deben obligar, no piden favores los tribunales, deben obligar a las instituciones a actualizar en este caso sus procedimientos internos, así como también los manuales de convivencia y reglamentos escolares, para que se ajusten a derechos y a los derechos humanos en este caso, que es todo lo que hemos estado viendo. Y también esta normativa establece estas orientaciones técnicas, sensibilizar y promover el buen trato en los funcionarios, ¿ya? Es decir, tenemos que todas estas normativas nos establecen, COTE, nos dan orientaciones, sugerencias, y también nos dicen, ojo, esto no le estoy preguntando si a usted le parece o no. Le pido que lo garantice. ¿Por qué razón? Porque a través de estas orientaciones, a través de esta estrategia, a través de estos pasos, ustedes van a estar garantizando el buen trato, pero también la dignidad de las personas. Entonces, si las personas que están en transición, efectivamente, la vida, cuando una es trans, efectivamente sufre bastante, no porque una no sea alegre y no tenga motivos para estar contenta, sino que hay una hostilidad garantizada en el mundo que nos va a tratar de violentar. Así como por el solo hecho de ser mujeres es un factor de riesgo en esta sociedad, también las personas trans, el solo hecho de ser trans es un factor de riesgo en esta sociedad, pero por lo menos ustedes van a estar garantizando un espacio seguro, van a estar garantizando un espacio de buen trato, van a estar garantizando la dignidad humana de las personas, y eso va a ser educativo para sus compañeras de trabajo y compañeros, pero también para la comunidad escolar completa. Entonces son gestos simples, como el cambio de normativa, la actualización de currículums, la actualización o construcción de protocolos, si es que no lo hay, que son medidas, si se fijan, que no le van a resolver los problemas, les van a ayudar a tener herramientas para poder abordarlo de la mejor manera, no violenta y garantizando buen trato y dignidad. ¿Ya? Entonces no es que con esto no vayan a tener problemas, sino que más bien van a tener mecanismos y maneras de abordarlo de manera digna y a través del buen trato, garantizando los derechos humanos. Eso se me ocurriría, por lo menos, Coté, espero te haya servido, orientado. Gracias, Coté, por la pregunta. O sea, existen las normas legales, existen los protocolos, las orientaciones, existen ejemplos en otros lados, y la tarea queda entonces en este caso, para nuestro colegio, para poder avanzar y no quedarnos en la comodidad de sentarnos en lo que ya hay, digamos. Creo que por ahí va. ¿A qué pide la palabra? Adelante, por favor. Está por allí. Aquí había pedido la palabra hace un momento. No sé si Sí, Que está tiene todavía. el micrófono bloqueado. Sí. Alejandra Kaiser puede ser, es que no sé cómo estoy escrita. Ahí sí. Que está escrita. Sí, Hola, ya. Alejandra. Hola, Adelante. en primer lugar quería dar gracias a Coté por su preocupación, porque yo sé que ella tiene muy profundos planteamientos, pensamientos, y siempre contribuye a la formación de los jóvenes del liceo. Se le bloqueó el micrófono. También quiero presentar mi admiración a Lucha
de ese infierno que es el Sename, ha encauzado su camino basado en su amor propio y en luchar para que su existencia en este mundo muestre lo que es, em, que admire lo que sea orgulloso de lo que es y que sea un aporte a esta sociedad que lo necesita tanto. Y lo otro que quería agregar, antes de irme porque me tengo que ir, es que siento que el Liceo Galvarino Riveros en este aspecto nos ha venido a enseñar mucho en todos estos años que yo he estado, sobre todo a las personas de mi generación, que este tema es un poco, y lo reconozco, es un poco que lo tomamos con miedo, con ignorancia, con muchas cosas, y nos ha hecho crecer con charlas, con su normalidad, mirar a los niños. Los mismos niños nos han enseñado en este aspecto, mis hijos, eh, a crecer más en este aspecto, y yo le agradezco al liceo porque tiene una mirada más evolucionada. Así que quería decir eso y nada, pues, a seguir creciendo en estos temas. Gracias por estar aquí, Lucha, gracias por enseñarnos un poquito más, y ojalá que el próximo año te tengamos de nuevo, porque yo creo que es importante que sea escuchado a una mayor masa de alumnos. Eso es todo. Gracias, gracias por tus palabras. Gracias, Alejandra. Yo creo que son los y las estudiantes del colegio los que llevan en esto el proceso claramente de cambio. No es por hacer una alabanza gratuita, pero los procesos de cambio en lo social, en los temas de género, ellos y ellas, personas de 14, 15, 16 años, van evidentemente mucho más evolucionados que nosotros, y el liceo, por suerte, de alguna manera igual deja un espacio para la libertad, que esperamos sea más amplia y más concreta en cierta forma. Lucha, quiero hacer una pregunta como Fernando Borges, como persona particular. ¿Qué pasa con los temas de identidad de género y constitución? ¿Qué pasa con el proceso constituyente mismo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, gracias por la pregunta. Y bueno, hay hartas cosas que pueden ser bien interesantes y que ya y bueno, y hay varias que ya se están discutiendo en este proceso constituyente, ¿cierto? Em, Porque debiese esta constitución, obviamente, estar garantizando los derechos humanos que no hace la constitución, ¿cierto?, de Jaime Guzmán impuesta en dictadura, ¿cierto?, que es una constitución incluso misógena, donde el propio Jaime Guzmán va a señalar que, a propósito de que ser mujer es un factor de riesgo en esta sociedad, el propio Jaime Guzmán va a señalar y va a garantizar que la constitución, las mujeres deban morir incluso si para eso se nacen una guagua. Incluso si la guagua muere inmediatamente una vez que haya nacido, porque si es inviable fuera del útero materno. Entonces, la Constitución sí o sí va a tener que abordar y garantizar como paraguas los derechos humanos. Es decir, hay algo que no va a ser, que no debe ser cuestionable, son los derechos humanos, y los derechos humanos incluyen el derecho a la identidad de género de todas las personas. Entonces, esto efectivamente va a estar ahí discutiéndose, seguramente se van a abrir una serie de discusiones también que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a tomar decisiones libres e informadas y sin coacción en todas las regiones del país. Y obviamente también el derecho a la identidad de género de todas las personas, incluida la diversidad sexual, porque todas las personas tenemos derecho a la identidad, no tendríamos por qué estar excluyendo a grupos de personas de ese derecho tan importante. Pero también habría que decir que yo creo que ahí los colegios y los establecimientos educacionales pueden también hacer un grande aporte para la discusión, porque este proceso constituyente, créanme que va a durar muchos años, no dura solamente el proceso o el par de años que dura en escribir la nueva constitución, sino que luego si vienen bastantes años de trabajo muy importante para ir adecuando las normativas legales al nuevo marco jurídico, en este caso constitucional, pero también de implementar toda una serie de políticas. Entonces tenemos que pensar, imaginar por lo menos una década como mínimo de los cambios y los procesos más importantes en este proceso. Y ahí yo diría que es muy importante hablar de educación no sexista.
porque ahí también los establecimientos educacionales pueden dar pasos muy importantes y poder también entregar conocimiento y perspectiva a las actuales generaciones que están educando. Cuando hablamos de educación sexual, muchas veces se dice que en los colegios no hay educación sexual porque no se implementan los programas, que no hay educación sexual porque no hay voluntad, etcétera. Pero en realidad, en estricto rigor, en términos científicos, culturales, hay educación sexual en los establecimientos educacionales. Es lo que se conoce como el currículum oculto de la educación sexual en Chile. Es lo que se conoce también como educación sexista en la educación formal en Chile. Es decir, si los propios manuales de los establecimientos educacionales están imponiendo estereotipos de género, están imponiendo a las mujeres feminizaciones obligatorias, cómo se deben comportar, cómo deben vestir, cómo deben moverse y cómo no, obviamente. Eso es educación sexual también. Es meterse con los cuerpos ajenos, es meterse con decisiones que no son consultadas a las personas. Entonces, ahí podemos ver que, que hay educación sexual en Chile, pero es una educación sexista, es una educación también biologicista, es decir, que reduce la sexualidad a lo mero biológico. De hecho, todavía por desgracia en los establecimientos educacionales se insiste en volver, en decir aparatos reproductores en vez de decir genitales. No son sinónimos de aparatos reproductores que genitales. Ya, de hecho, ahí yo sugiero trabajar siempre con la definición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud, y la salud sexual, lo que establece la política pública es que más que la prevención de enfermedades y de infecciones de transmisión sexual, la salud sexual se basa en un enfoque positivo, es decir, en un aspecto donde la sexualidad, donde las personas deben gozar de experiencias placenteras e informadas a nivel sexual. Eso es la salud sexual para la OMS, no un enfoque punitivista y castigador. Los colegios, por desgracia, yo creo que ustedes se recordarán en su secundaria que vieron las mismas imágenes, por desgracia, cuando hacen clases de educación sexual, se remiten y reducen a las ITS, es decir, a las infecciones de transmisión sexual, mostrando estas imágenes de genitales que se caen a pedazos o con secreciones de múltiples colores, pero por ningún caso, perdón, primero eso es, de acuerdo a las especialistas de la Universidad de Chile en este caso, eso es hacer terrorismo sexual. Es asociar la sexualidad a algo malo, negativo y terrible, de la cual conviene mejor huir. Porque si no te puedes pegar estas cosas que te están mostrando y si no te lo abordan desde los embarazos no deseados. Es decir, nuevamente un aspecto punitivista, castigador, huyan de la sexualidad porque es mala y les va a ir terrible por acá. Pero por ningún motivo los establecimientos educacionales cuando informan, cuando hacen por decirlo así, cuando meten pánico moral a la sexualidad, ¿cierto? Cuando hacen miedo, no están garantizando derecho a información básica que puede salvar la vida a las personas y garantizar buena calidad de vida. Pensemos si los colegios, en vez de estar diciendo huyen de la sexualidad porque se pueden pegar o una infección de transmisión sexual, en vez de decir huyan de esto, podrían decir si alguna vez alguien por X razón, no lo vamos a moralizar, contrae alguna infección de transmisión sexual, por favor, queremos que sepa que este no es el fin del mundo, hay maneras de prevenirla en adelante y que también sepa esa persona que hay tratamientos hay servicios garantizados por ley, servicios sexuales garantizados por ley para tratar las infecciones, y también hay programas asegurados para jóvenes para que puedan tener una mejor calidad de vida y que una infección de transmisión sexual no sea el fin del mundo. Esa información no la estamos entregando, no estamos entregando aspectos positivos de la sexualidad, aspectos sobre cómo disfrutar la sexualidad, aspectos sobre a qué redes asistir si es que te ocurre alguna situación o quieres empezar un proceso y quieres tener los elementos y las seguridades y la información toda para tomar buenas decisiones. Esas actitudes, esa perspectiva integral de sexualidad no la estamos promoviendo, no la estamos integrando. Entonces, eso es súper importante porque también tenemos que comprender que si no lo hacemos de esta manera vamos a seguir aumentando los factores de riesgo asociados a la sexualidad y el género de las nuevas generaciones, y esto puede ser aún más terrible. A falta, y eso se lo digo para ceder la palabra también y seguir reflexionando, se los digo que Chile es
uno de los países en el planeta Tierra que más aumentó en el contagio de VIH en las generaciones jóvenes de 13 a 19 años. Casi un 120%, si mal no recuerdo en este momento, aumentó la cifra de jóvenes en el contagio del VIH, justamente asociados por la carencia de educación sexual integral en los establecimientos educacionales, que les dicen a los jóvenes que se pueden contagiar de alguna ITS, incluía el VIH, pero no les dicen dónde ir, cuáles servicios garantizados tienen por ley, qué tratamientos tienen garantizados por ley, y que esos son derechos humanos y que no es el fin del mundo, y que pueden seguir gozando de manera protegida y segura una vida sexual plena y placentera. Les digo, es una perspectiva de abordar las cosas. Entonces, ahí yo espero que con todos estos elementos que les voy dejando, les puedan servir a ustedes para ir adecuando su quehacer, para ir mejorando sus instrumentos, para ir mejorando sus clases, para ir mejorando su material pedagógico. Acá hay mucho que ya está inventado y por tanto se puede reciclar con una política eco. A propósito del fin del mundo pues, del cambio climático, podemos generar reciclaje también de cosas que han servido en otros momentos para no siempre inventar la rueda. Eso, así que espero que le haya servido algunos de estos elementos. Muchas gracias, claramente, claramente. Se vuelve, a partir de lo que tú dices, Lucha, se vuelve súper central llamémosle la educación en este tema para los profesores y las profesoras que ya están ejerciendo en el colegio. Porque claro, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la pandemia y tuvimos que acercarnos a las plataformas digitales y a las formas de hacer clases por esta vía, tuvo que haber un proceso de aprendizaje. Y no es una cosa sencilla y fácil para, no sé, educar a 70 docentes. Y creo que en el tema sexual es más urgente, porque probablemente no todos tenemos la misma perspectiva, tenemos visiones distintas, no se conocen exactamente los derechos o la normativa vigente. Entonces, el enfoque que tú das, que a mí me parece extraordinario e interesante, y que me parece adecuado, es un enfoque que no siempre nosotros tenemos como visible. Entonces, creo que es imprescindible el que el equipo de docentes de un colegio tenga capacitaciones o cursos o lo que sea que permitan que trabajemos de un modo distinto y que no se vea la sexualidad como algo punitivo o, peor aún, que no se trate la sexualidad. Sí, yo creo que esas reflexiones que tú nos haces, Fernando, son súper relevantes y también urgentes. Urgente hoy día que los establecimientos educacionales puedan hacer cambios de mirada, pero también yo coincido contigo, Fernando, que hay que también ir en ayuda y solidaridad del profesorado que actualmente está cumpliendo sus funciones en el ámbito de la educación, pero a estos profesionales, a estas profesionales también se les vulneró su derecho humano a la educación integral en lo que se estaban preparando, porque ya sabemos que no se les entregaron los conocimientos en todo lo que ya hemos hablado, y por tanto capacitar al actual profesorado también es restaurar su derecho humano a la educación en todo su sentido, para que cuenten con mayores conocimientos, con mayores metodologías, mejores estrategias, que maneje sus obligaciones legales como garante de derechos, que sepa que no hace favores, sino que debe facilitar. Y ahí yo les sugiero que los colegios siempre guardan tiempo formal para capacitarse y que contraten cursos de actualización, que ya cada vez hay muchísimos más, porque de lo contrario van a estar en un desfase que le puede traer no solamente vulneraciones de derechos humanos a su población más importante, los jóvenes, ¿cierto? Sino que también estamos en un momento, insisto, de cambios culturales donde ya hay que tomar de manera autónoma decisiones e ir avanzando y actualizando, porque ya saben ustedes que ya están obligados, ¿cierto? Ya vimos las normativas, vimos los programas, vimos las circulares, vimos las orientaciones. Entonces, no podemos esperar que ahora alguien venga con un palo a decirlo, ya, pues háganlo, sino que se deben ustedes coordinar y articular para ir implementándolo, y cuando no sepan, pedir ayuda. Hay redes, hay cursos de capacitación, hay centros de la mujer que le pueden capacitar en género, hay, en fin, un montón de instituciones de la sociedad civil incluso, y si no, que el colegio, pues bueno, puede ponerse con los recursos que siempre hay anualmente para capacitarlos, y puedan ustedes tener los conocimientos, las herramientas, las estrategias para enfrentar y abordar estos desafíos ricos, porque no solamente estamos hablando de obligaciones, sino que de dignidad humana, de buen trato, de desafíos a construir una nueva cultura rica en derechos humanos y de buen trato para todas las personas. Así que
muy de acuerdo en ese sentido y hay que capacitarnos más, efectivamente. Ahí Coté estaba levantando la mano. No aplaudí nomás. Ah. Absolutamente. Creo que queda tiempo para algún comentario más o alguna palabra, si es que alguno o alguna de las presentes quiere consultar o comentar algo. Les cedo porque nos queda un poquitito de tiempo muy pequeño. ¿Alguien tiene interés de compartir algo? Yo, Feña, Adelante, doña Katy. Adelante. doña. Hola, Lucha. Hola. Mira, en realidad lo que a mí me gustaría es que pudieras referirte a la relevancia que tiene el uso del lenguaje inclusivo para visibilizar justamente a la mujer, a la diversidad sexual, no solo en el contexto educativo, sino que en la vida también. Porque siento que el lenguaje inclusivo tiene una importancia relevante que no se ha asumido todavía, al menos en nuestro territorio. Eso. Sí, gracias por la propuesta, Katy. Sí, yo cuando me toca hablar del lenguaje inclusivo, siempre hablo y hago historia de las mujeres. Realmente las mujeres son siempre no solamente muy inspiradoras, sino que, como dice la antropóloga y feminista chilena Eliana Largo en su libro, en su obra Calles Caminadas, esto estamos hablando de calles que ya han sido transitadas, de caminos que ya hay harto trecho andado. Hay un documental, de hecho, también que se llama Calles Caminadas de la antropóloga Eliana Largo y la cineasta Verónica Cuenz, está online gratuitamente que lo pueden ver. Entonces, cuando pienso en el lenguaje inclusivo, siempre trato de hacer algunas analogías con los movimientos de mujeres y feministas porque ustedes se recordarán perfectamente que hasta hace poco decir los hombres era también sinónimo de decir las mujeres. Los hombres, cuando uno decía los hombres o los chilenos, incluía a todas las demás también. Y eso, y recuerdo perfectamente cómo lo problemático que fue y las burlas que hacían incluso muchos varones para decir, y ahora hay que decir los hombres y también hay que decir ahora las mujeres, como si fuera ya un esfuerzo que te iba a quitar el último respiro de tu existencia, a través del lenguaje evidenciar la diversidad, que era decir las mujeres. Entonces, yo hago esa analogía porque hay un trayecto ya recorrido, justamente estas calles caminadas que nos refiere como metáfora la antropóloga Eliana Largo, y estas calles caminadas también hoy día nos permiten ya no solamente evidenciar a las mujeres en el lenguaje, ¿cierto? Que en esa época se decía el lenguaje construye realidad, que era como un cliché constante que para poder un poco apelar a que era importante la enunciación en lo verbal de las mujeres, que aparecieran también en el lenguaje, que no estuvieran necesariamente incluidas en los hombres. Y hoy día pasa algo similar. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo con respecto a las personas de la diversidad sexual, incluso hay mujeres en este caso que vienen a decir, ay, pero ¿cómo? ¿Ya no será mucho? ¿No será demasiado? Si ya con hombres y mujeres ya era suficiente. Y pues no. Nos vamos a encontrar con que cuando un grupo de la sociedad ha estado históricamente excluido, ha estado históricamente borroneado, ha estado históricamente incluso eliminado del lenguaje, tenemos que pensar que todas esas eliminaciones, todos esos borroneos, todas esas exclusiones se traducen en que una no debiese existir y por tanto debiese estar muerta. No es casual, por tanto, que las personas de la diversidad sexual y trans sea común que aparezcan maltratadas, sea común que sean golpeadas, sea común que sean asesinadas en el espacio público porque no deberían existir, de acuerdo a esas lógicas. Por tanto, es muy relevante y es muy importante, además de un derecho humano, el usar el lenguaje inclusivo porque cada persona tiene que merecer y ser evidenciada y ser narrada de acuerdo a cómo esa persona lo concibe, y por tanto si hoy día tenemos que decir los hombres y las mujeres, pues pongámosle una coma más, pongámosle un i más y pues digamos, y el todes también. Yo creo que esa cuestión, ese esfuerzo, esos gestos, esos detalles cambian vidas, aportan en dignidad, aportan en buen trato, y si se ríen de ustedes, pues bueno, tendrán que aprender a convivir también y decir y educar a sus propios grupos de pares. Porque eso también va a ser muy relevante que entre propios grupos de pares poder ponerse límite y poder llamarse la atención profesionalmente hablando en términos éticos. Compañera, compañero, colega, esto no corresponde.
esto no corresponde por esto, por esto, por esto, estas son las normas, estas son las leyes, si usted lo vuelve a hacer, lo va a hacer con alevosía, con premeditación y con dolo. Y eso está penado por ley. Una cosa es cometer un error y una cosa es que con intención incurrir en malos tratos. Entonces, sí les invitaría a que obviamente utilicen el lenguaje inclusivo no solamente con las personas de la diversidad sexual, sino que también con las personas, con las mujeres, y eso yo por lo menos, insisto, lo recomendaría como un elemento que aporta en buen trato y en dignidad, y también aporta a que no hayan conflictos tan problemáticos, porque si ustedes no tratan, ya saben que hoy día un estudiante trans puede ir a los tribunales, a la OPD o a la fiscalía a denunciar por discriminación al establecimiento educacional, pero la idea es no llegar a esos límites. La idea es que las propias comunidades escolares, estudiantiles puedan abordar a tiempo todas estas situaciones, abordar a tiempo, prevenir, y si ocurren situaciones que siempre van a ocurrir, idealmente prevenirlas, pero si ya no se pudo prevenir y ocurrió, mitigar el daño a lo menos. Pedir las disculpas cuando hay que pedirle a nombre de la comunidad escolar. Disculpe, estudiante, usted nunca le debimos haber tratado de esta manera. De ahora en adelante nos comprometemos con usted y quienes vengan a mejorar esto. Entonces, se pueden hacer gestos, se puede reparar, se puede mitigar, se puede aprender, se puede reforzar una mejor cultura. Y entre eso está el uso del lenguaje inclusivo de todas maneras, porque incluso hay discusiones si la educación sexual debiese ser algún ramo en específico o debes estar incluida de manera transversal. Yo cuando me toca imaginar en las universidades cómo hacerlo con otras personas, incluso con estudiantes, lo que hacemos es que trabajar con todas las pedagogías. Pues, y en pedagogía se trabajará el género a través, por ejemplo, del lenguaje, que el lenguaje es algo vivo, que es algo que muta y varía en el tiempo. La misma definición de género, si se fijan. Si lo hablamos desde las matemáticas, pues bueno, podemos ir a los principios de la matemática. Hay un principio del bien, de la luz y la razón que se identifica con el hombre, y hay un principio del mal, las tinieblas y la oscuridad, que son las mujeres. Eso es Pitágoras, por ejemplo. Podemos hablar desde género también desde las matemáticas, podemos hablar desde la historia con el caso de las machigüeyes, podemos hablar desde un montón de lugares, de un montón de zonas, si se fijan. Entonces, esto es muy rico, muy transversal. Entonces yo les invito también a imaginar, pero también a reciclar lo que ya sirve, lo que ya se usa, los protocolos, los procedimientos, el buen trato, el nombre social, el garantizar los programas de educación sexual, afectividad y género, garantizar el programa de educación en derechos humanos, garantizar la ley de no discriminación o de no violencia escolar en el ámbito del colegio. Entonces, son cosas muy ricas, si se fijan, son desafíos que ustedes además tienen la intención, la sensibilidad y la actitud de poder y de querer hacer cambios. Y eso es muy rico, es muy rico. Yo creo que si yo fuera estudiante de su colegio, agradecería mucho tener una comunidad escolar movilizada como ustedes lo están haciendo. Gracias, Lucha. Gracias, Katy, por la pregunta. Tremendo desafío el tema. Me quedé pensando un rato porque siempre la minga ha sido, en nuestro caso, una idea de conversar y de tratar de ir sacando cosas en limpio que nos sirvan para nuestras vidas en general, no solo como docentes. Y creo que aquí hay un tema que es central. Entonces, creo que es un desafío porque, de lo contrario, nosotros en términos generales ya no somos ignorantes. Puede que seamos cómodos, pero ignorantes no somos, y creo que va a haber que actuar en ello y profundizar las pocas cosas que se hacen, mejorarlas fuertemente. Carmen Santana en el chat dice: cambiar el ramo de religión por educación sexual integral. Extraordinario, digamos, en colegios que son públicos, por lo tanto uno entiende que son laicos. Pero en fin, es otro espacio para el debate. Creo que hemos llegado a la hora de término, Lucha, pues ha sido de verdad muy esclarecedor, muy lindo, además el positivismo, el sentido de positivo, el planteamiento que nos haces, porque en definitiva nos muestra que hay un camino y que ese camino es posible de recorrerlo. Entonces yo creo que es un desafío lindo que hay que seguir trabajando y profundizando para que nuestra comunidad educativa y probablemente las personas que están en la casa a través de la televisión también van a tener una actitud que vaya profundizando estos rasgos de respeto hacia la diversidad en todos los sentidos. Te dejo, Lucha, para la despedida, porque este es el momento de cerrar. Te agradecemos profundamente por tus palabras, por tu tiempo, por la humanidad con que nos contagias para seguir trabajando en esto.
Así que te dejo para la despedida de nosotros. Sí, gracias a ustedes también por el espacio, la invitación, el diálogo, las preguntas, las reflexiones, la actitud también de querer aprender, pero también de querer activar, de pasar a la acción. Yo creo que esas cuestiones son muy fundamentales, son las que salvan vidas. Ustedes no son superhéroes, pero pueden facilitar condiciones para que otras personas sí también se emancipen en su existencia. Y yo se lo digo eso como una sobreviviente al Sename, donde yo llegué al mundo a través de un aborto de una mujer pobre que ya no quería continuar siendo madre. Esa mujer murió abortando un año después. Yo terminé en manos del Sename durante 2 décadas. Imagínense lo que implica crecer en carnicerías donde ni siquiera tu voz importa, sino que no eres una fuerza política, ni no hay nadie que te preste ropa, ni un plato de comida, ni un apoyo. Entonces yo pienso que con todo lo que hoy día sigo respirando, y además como persona no heterosexual, una persona trans, no binaria, también si yo me pregunto, pucha, yo he sobrevivido a tantas masacres, al aborto a través del cual llegué al mundo, a través de haber crecido y sobrevivido en el Sename, más encima me toca ser una persona no heterosexual y trans, no binaria, donde también se corre muchísimo peligro. Entonces, yo vengo de tantas masacres y de tantos infiernos que les pido también que ustedes pasen a la acción, que esta cuestión depende también de ustedes, depende de que generen otras condiciones, que den posibilidades distintas, en fin, que no esperen a que alguien los venga a obligar. A veces, no, yo por eso insistía, a veces no es que requerimos más leyes, a veces requerimos un cambio de actitud y cambios culturales, de actitudes, de percepciones, de mirada, porque si no podemos seguir sacando leyes, pero no porque tengamos la ley de violencia intrafamiliar dejan de haber mujeres asesinadas y golpeadas. Son leyes reaccionarias, que se requiere primero una mujer asesinada, un homosexual maltratado, etcétera, para que se reactive una ley o recién se active. Entonces acá yo les sugiero que lo sigan dando todo. Estamos no solamente en un momento histórico, sino que ustedes tienen la mejor actitud y sobreviviente al Sename también, y para mí es importante decirlo, que es que hoy día manejo la lectoescritura, manejo el lenguaje, manejo la transmisión de ideas, puedo también dar explicaciones, contar en primera persona, y hay muchísimas chicas que no ni siquiera logran aprender la lectoescritura y ni siquiera logran seguir respirando porque se mueren o los matan. En el Sename hace poco se descubrieron 1.313 muertes escondidas bajo las alfombras, y usando las palabras de la filósofa Hannah Arendt, usando la banalidad del mal. La banalidad del mal, usaron los términos administrativos del fisco para decir que eran jóvenes egresados de los programas cuando eran 1.313 personas muertas, que hasta el día de hoy desconocemos su nombre, los motivos de muerte, y no hay ni siquiera una animita que lo recuerde. Eso. Qué fuerte Lucha. despedida. Bueno, yo creo que como en el chat están las palabras que te agradecen, creo que me voy a sumar a ellas. Agradezco profundamente tus intervenciones y las preguntas, dice Bárbara. Esperanzador escucharte, dice Inés, una moderada nuestra. Gracias, Lucha, para quienes venimos de la formación antigua, escucharte es un tremendo aprendizaje y un empujón en este camino, dice Ercilia. Cambio de actitud, palabra y acción, dice Alejandra, que también es apoderada de nuestro establecimiento. Cote dice, muchas gracias, eres un privilegio. Creo que efectivamente eso es Lucha. Bueno, es momento de despedirnos. Agradezco también al canal de televisión que ha llevado esta conversación a las casas de las personas en Castro. Y bueno, nuevamente agradecerte, que tengas un día hermoso, muchos días hermosos, Lucha. Esperamos que nosotros seamos capaces de pasar más a la acción y concretar estos cambios en el establecimiento para beneficio de tantos y tantas estudiantes que efectivamente sí lo requieren. Un abrazo grande a todos y cada una de ustedes. Y bueno, gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Gracias, Lucha. Gracias a todos y saludos a toda Chiloé, a todo Castro, a toda la región. Gracias. Chao, chao, que estés bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lucha, que te vaya bien en Arica. Ya, sí, a Iquique me voy ahora. A Iquique era. Estamos